Recuerdo exactamente cómo empezó todo para mí. Una imagen en su teléfono. Una simple foto de ambos en alguna reunión de última hora de la que ni siquiera sabía que había tenido lugar. Llevaba una pulsera de oro que le había comprado en nuestro 5º aniversario, inclinada hacia él, con los ojos brillantes, los labios entreabiertos en esa sonrisa de deleite que antes reservaba para mí. Y el hombre con el brazo alrededor de su hombro era Bruno, mi amigo, o eso creía yo entonces. Estaba de pie junto a la encimera de la cocina, su teléfono allí, desbloqueado. Debía de haber subido a ducharse rápidamente porque oí el agua correr. Al principio no cogí el teléfono, solo miré hacia abajo. Vi la miniatura de una foto. Su cara, tan juntas. Reconocí esa inclinación despreocupada de su cabeza, algo que rara vez hacía, ya cuando estábamos solos. Mi corazón se encogió. Ni siquiera sé cuánto tiempo estuve allí parada, mirándola. Entonces mi mano se movió por sí sola. Pulsé y mantuve pulsada la pantalla. La foto se abrió. Lo vi, Bruno, con esa inclinación chulesca en su sonrisa. Ella estaba a su lado de una manera que había dejado de sentarse a mi lado. Su mano descansaba en su muslo, justo allí en público. Fue suficiente. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Casi podía saborear la traición. Mi primer impulso fue lanzar su teléfono contra la pared. En lugar de eso, me moví con cuidado, silenciosamente, metódicamente, a cámara lenta. Bloqueé el teléfono, lo volví a colocar, me di la vuelta como si nada hubiera pasado, pero una nueva ola de rabia me recorrió. Vi el brazalete de oro brillando en su brazo en la foto. Había trabajado horas extra entonces para conseguirle esa joya. Le encantaba, la llevaba día y noche. Para mí simbolizaba devoción, una de esas ilusiones ingenuas que uno arrastra. Y en esa foto parecía un atrezzo barato en su nueva vida, la que estaba creando a mis espaldas. Apenas sentí el momento siguiente. Me di cuenta de que mi propia mano temblaba, apretando algo. Era su brazalete. Tirado sobre la encimera junto al frutero, probablemente se lo había quitado antes. Lo levanté, cerré el puño y apreté. El delicado cierre se rompió. En mi mente imaginé que era el sonido del último hilo de nuestro matrimonio cediendo. El metal se clavó en mi palma. El dolor era real y extrañamente satisfactorio. Una oleada de adrenalina me recorrió. Luego miré mi mano, marcas rojas, un par de gotas de sangre, y me sentí extrañamente vacío. Ese fue el comienzo, el día que todo se retorció. Ella bajó las escaleras poco después, con el pelo mojado, vistiendo una vieja camiseta de la universidad y pantalones de chándal. Se detuvo en el umbral al verme de pie junto al lavabo. Me estaba enjuagando la mano, dejando que el agua se llevara los pequeños rastros de sangre. Ella no preguntó por qué. Tal vez supuso que me había cortado cocinando verduras, mi torpeza habitual en la cocina, o tal vez intuyó que algo más andaba mal. Su teléfono estaba de vuelta donde lo había dejado, perfectamente alineado sobre la encimera, la pantalla bloqueada. Dijo, «Hola», de forma tentativa. Podía oír ese leve temblor en su voz, una pista de que algún rincón de su mente sospechaba que había visto algo que no debía, pero yo solo respondí con un gruñido bajo y me sequé la mano. Ella esperó a que dijera algo más, pero yo no lo hice. Esa noche, apenas hablé. Ella preguntó si estaba cansado. Dije que sí, que había fechas límite en el trabajo. Nos sentamos a comer las sobras de pasta. Forzó una conversación sobre sus propuestas de diseño, algo sobre un cliente que quería un salón de estilo bohemio, y yo asentí sin absorber las palabras. Mientras tanto, en el fondo de mi cabeza, la imagen seguía reproduciéndose. Ella apoyada en Bruno, ese contacto cariñoso de su cadera. Oía el latido de mi propio pulso en mis oídos.
¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó, cogiendo su vaso de agua. Solo estoy estresado, respondí. Necesito un poco de tranquilidad. Ella dejó el tema. Quizás se sintió aliviada de no tener que dar detalles sobre su propio día. Si la hubiera presionado, habría tenido que mentir. Así que nos convenía a ambos dejar pasar la noche en una tensión silenciosa. Pero cada vez que daba un sorbo, notaba la zona desnuda en su muñeca, sin brazalete. Me pregunté si se había dado cuenta de que faltaba todavía. Cuando finalmente llegó la hora de ir a dormir, se quedó dormida sorprendentemente rápido, o al menos fingió. Yacía de lado, vuelta de espaldas, respirando con ese ritmo lento y medido. Yo yacía boca arriba, con los ojos bien abiertos, mirando al techo hasta alguna hora oscura de la noche. El recuerdo de la foto se grabó a fuego en mi mente. Debí quedarme dormido al final, pero al día siguiente, mi vida cambió. Si la foto fue el detonante, el día siguiente fue la bala. Esa mañana, mientras ella salía a hacer un recado, rebusqué en cajas viejas en nuestro trastero. Encontré esa grabadora de voz maltrecha que le había regalado en la universidad, cuando solíamos compartir mensajes tontos o hacer entrevistas ficticias. Le gustaba llevarla por el campus. Finalmente, acabó guardada. Ahora estaba a punto de convertirse en mi aliada silenciosa. Ni siquiera estaba segura de si las pilas aún funcionaban, pero una vez la enchufé, se encendió y parpadeó, nostálgico, feo, perfecto. Lo coloqué en un rincón discreto cerca de su espacio de trabajo, detrás de unos libros, configurado para activación por voz. No pensaba espiar sus llamadas privadas por pura curiosidad morbosa. Solo quería confirmación, pruebas frías e innegables. Si era honesta, no encontraría nada. Pero si me engañaba, no era ingenuo. Había visto la foto. Se trataba de construir un caso. Quizás para una confrontación, quizás para un divorcio, o quizás para otra cosa, no estaba segura. Quería la verdad, y si la condenaba, que así fuera. Al final de esa tarde volví del trabajo, el corazón latiéndome con esa mezcla de pavor y sombría excitación. Estaba en el salón en una videollamada, algo sobre paletas de colores y tableros de inspiración. Sonaba lo suficientemente legítimo. Pasé de puntillas, saludando con un pequeño gesto, y ella asintió con una sonrisa educada y reservada. En el dormitorio abrí la puerta del armario, busqué la grabadora, vi el pequeño LED parpadeante. Eso significaba que había capturado algo. Pulsé reproducir esperando quizás una nota de voz, quizás una llamada telefónica. Lo que oí fue su risa, más suave de lo que recordaba, seguida del inconfundible deje de Bruno. Dijo algo sobre que ella estaba harta de mí, y ella se rió, sonando despreocupada, liberada. Usó la frase Plan B, la misma frase con la que una vez bromeó en la universidad, refiriéndose a un salvavidas en caso de que todo lo demás se hundiera. Solo que ahora, ese Plan B era yo, o más bien mi partida de su vida. Apreté la mandíbula, mi pulso retumbando en mis oídos. Él le hizo una pregunta. ¿Sospecha algo? ¿Crees que se va a volver loco? Ella respondió con una risa ligera. Está demasiado ocupado con sus hojas de cálculo. Y él es una maleta con el asa rota. Demasiado pesada para llevarla, demasiado valiosa para tirarla, pero no lo suficientemente valiosa como para conservarla. Luego más risas, de esas que sonaban ajenas en su boca. Me encontré apretando la grabadora tan fuerte que me dolían los dedos. Oí cómo mencionaban detalles de cuándo se verían la próxima vez, sobre la naturaleza clandestina, el golpe final, la voz de Bruno, íntimamente cerca del micrófono. No puedo esperar a tenerte de nuevo como la última vez. Su susurro entrecortado, pronto, lo prometo. Mi estómago se heló.
Ese fue el momento en que me di cuenta. Esto no era solo un lío emocional, era físico, era un hecho consumado. Mi esposa se estaba acostando con mi supuesto amigo, y ellos pensaban que yo era ajeno. Impotente. Quise salir corriendo del dormitorio, arrebatarle el teléfono de la mano y exigir la verdad. Pero me resistí. En lugar de eso, respiré hondo. Me obligué a calmarme. Necesitaba ver el panorama general. Necesitaba una ventaja. Si ella quería una nueva vida, si él pensaba que había ganado, tal vez había una manera para que yo utilizara su traición en su contra. ¿Cruel? Posiblemente, pero la furia que hervía en mi interior no dejaba lugar a la piedad. Las siguientes semanas fueron una extraña danza. Nunca mencioné la foto ni la conversación grabada. Actué con normalidad, o tan normal como pude. Ella continuó con su rutina. Llamadas con clientes, reuniones de última hora, noches volviendo a casa con un esquivo «lo siento», se alargó. Mientras tanto, empecé a investigar las finanzas de Bruno. Había mencionado casualmente 1 o 2 veces que estaba buscando inversores para su startup. Indagué más a fondo. Descubrí que había pedido prestado mucho. Hipoteca sobre una casa que apenas usaba, pagos del coche atrasados, líneas de crédito al máximo. Estaba a flote. Una llamada telefónica a las personas adecuadas y se ahogaría. Utilicé mi experiencia. Tenía contactos en el distrito financiero, pequeños corredores que se especializaban en activos en dificultades. A través de unas pocas transacciones cuidadosamente orquestadas, adquirí el control de las deudas de Bruno. No tenía ni idea de que detrás de las empresas fantasma, yo era quien movía los hilos. Cuando terminé, me debía una suma considerable cada mes, además de pagos únicos considerables en un futuro próximo. Incluso logré deslizar una cláusula en uno de los pagarés que me permitía exigir la deuda entera si se perdía un solo pago. No puedo describir la sombría satisfacción que me dio. No era un sentimiento saludable, pero era potente. Iba a obligarlo a pagar, mes a mes, bajo la ilusión de que alguna entidad financiera sin rostro era su acreedora. Escribiría esos cheques en líneas pulcras sin saber nunca que aterrizaban en mi cuenta. Mientras tanto, él compartiría cama con mi esposa, presumiendo seguramente de su astucia, pero la cuerda alrededor de su cuello se tensaría con cada cheque. Un día, si lo deseaba, podría tirar de esa cuerda. Mi sentido de orgullo herido exigía venganza. Sin embargo, también sentía un perverso sentido de triunfo. Si no podía mantenerla leal, al menos podía controlar al hombre que ella encontraba tan fascinante. En medio de todo, empecé a escribir de nuevo. No abiertamente, sino en la pared de nuestro abarrotado trastero. Usé un rotulador negro grueso, escribiendo frases de amargura, confesión, rabia, frases que nunca saldrían de mis labios. El trastero estaba tan abarrotado de cajas viejas que ella nunca entraba allí. Sospechaba que sentía que algo no iba bien, sin embargo. A veces me pillaba mirándola fijamente o notaba la tensión en mis hombros. La pillé mirándome con curiosidad. Ella abría la boca, pero no salían palabras. Como si, ¿por qué me miras así?, flotara en su lengua. Era una pregunta demasiado grande, demasiado definitiva como para hacerla. Así que no lo hizo. Finalmente todo estalló en una cálida noche de viernes. Volvió a casa oliendo a vino, con las mejillas sonrosadas. Yo estaba en el salón leyendo correos electrónicos. Oí su llave en la cerradura. Se quedó en la entrada, el bolso deslizándose de su hombro. ¿Dónde estabas?, pregunté, cerrando el portátil. Cena de clientes, respondió automáticamente, pero sus ojos se desviaron hacia un lado, como siempre hacen cuando miente. Esperé un momento. ¿Qué cliente?, ella vaciló. El del centro, el nuevo proyecto de condominio. Te hablé de ellos.
¿Cómo se llaman? Ella frunció el ceño. ¿Por qué necesitas tantos detalles? Me levanté lentamente, rodeando la mesa de centro. Porque tengo curiosidad por saber si este cliente tiene el mismo nombre que Bruno Johnson. Su aliento se cortó. Me miró fijamente. Su postura se tensó. Vi cómo todo su cuerpo se ponía a la defensiva. Te digo la verdad, insistió, pero su voz tembló. Entonces di el nombre, dije con calma. Me acerqué. Ella levantó la barbilla desafiante, pero no habló. Observé cómo su cara se volvía pálida mientras preguntaba tranquilamente. ¿Con quién fue la reunión? ¿Por qué tienes el pintalabios corrido? Te imaginas cosas, logró decir. No miento, ¿tú? La interrumpí con voz serena. ¿A qué restaurante fuiste? Quizás les llame. Pregunte por tu mesa. Ella se estremeció. ¿En serio? Eso es una locura. Estás actuando como un paranoico. Quizás, pero si es la verdad, entonces no te importará decírmelo, ¿verdad? Solo hazme el favor. Intentó mantener su posición, pero su labio inferior tembló. Apartó la mirada, luchando por inventar una mentira medio creíble. Dejé que el silencio se alargara, cuidadosamente mantenido. Finalmente, exhaló, sus hombros se hundieron. Está bien, murmuró. ¿Quieres la verdad? Estaba tomando algo con Bruno. Pero fue inocente. Esa fue la primera vez que admitió algo. Sentí un temblor de rabia recorrer mi cuerpo, pero lo contuve, controlando la apariencia externa. ¿Inocente? Repetí, dejando que la pregunta flotara. Ella pudo ver en mi cara que no me lo creía. Algo en sus ojos parpadeó. ¿Miedo? ¿O culpa? Está bien, dijo, más en voz baja. Somos amigos, eso es todo. Apreté los dientes. Amigos, claro. Por eso tienes llamadas privadas, fotos secretas, encuentros furtivos, porque sois amigos. Me costó cada gramo de autocontrol no explotar. Me la imaginé tocándola, de la forma en que una vez me había dejado. Ella resopló, las mejillas enrojecidas. ¿Qué quieres que diga? ¿Que mi vida se ha convertido en una rutina aburrida contigo? ¿Que necesitaba algo emocionante? Él ofrecía una escapada, pero nunca tuve la intención de... Se mordió el labio, luego gritó. «No soy un monstruo, ¿vale?» La miré fijamente, mi voz bajando peligrosamente. ¿Escapar de qué? ¿De mí? ¿Del hombre que paga tu estilo de vida, que te cuidó cuando tenías migrañas tan fuertes que no podías levantarte de la cama? ¿Del hombre que te regaló ese brazalete que ya ni te molestas en llevar? Ella miró automáticamente su muñeca, luego parpadeó, como si recordara. Yo lo extravié, tartamudeó. Lo extravió, me reí, un sonido corto y amargo. Sí, podrías decirlo. Me aparté, tragando la rabia que amenazaba con volverse física. Ella dio un paso adelante, pero yo levanté una mano. No. Frunció los labios, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Nunca me escuchas, simplemente te cierras. Me siento sola, me siento... Basta. Mi voz tembló. ¿Quieres que te crea que eres la víctima aquí? El recuerdo de esa conversación grabada daba vueltas en mi cabeza, la frase sobre ser una maleta con el asa rota. No tienes derecho a llorar contándome que te sientes sola, no después de lo que sé. Ella vaciló. ¿Qué quieres decir? Lo que sabes. Sé lo suficiente, espeté. Confía en mí. Tragos miró hacia la puerta como si quisiera huir, luego de nuevo a mí. Deberíamos hablar de esto con calma. Estoy harto de hablar por hoy. Dije, con voz baja y furiosa. Lárgate de mi vista. Ella casi objetó, luego sus hombros se hundieron. Se giró, recogió su bolso y desapareció por el pasillo. Me quedé allí, con los puños apretados, oyendo sus pasos desvanecerse escaleras arriba. En el silencio que siguió, tuve que obligarme a respirar. Mi corazón martilleaba con un ritmo violento. En ese momento, quería destruir algo, cualquier cosa,
Pero en lugar de eso, me dejé caer en el sofá, presioné los talones de mis manos contra mis ojos y me quedé allí, tragando oleada tras oleada de traición. La mañana siguiente salí a trabajar temprano, sin querer enfrentarme a ella en la cocina. Tenía un sabor amargo en la boca, una pesadez en las extremidades. De camino al centro seguía repasando nuestra confrontación. En mi mente también los veía juntos, íntimamente entrelazados, un destello repentino de una imagen que no podía quitarme de encima. De vez en cuando mi visión se empañaba de rabia, y tenía que apretar el volante con fuerza solo para mantener el control. En la oficina, intenté refugiarme en las hojas de cálculo, pero terminé saliendo para una llamada privada. Marqué el número del corredor que gestionaba el préstamo de Bruno. Descolgó, sonando alegre. «Hola, ¿todo bien? ¿Quieres que te reenvíe los últimos extractos?» «Sí», dije secamente. «Envíaselos a mi correo personal. Por cierto, el próximo pago de tu prestatario está en marcha, tengo entendido. Es un pagador puntual». Mi labio se crispó. «Sí, más le vale». Intercambiamos unas cuantas palabras más, luego colgué. Mientras miraba el teléfono, sentí esa retorcida satisfacción de nuevo. Bruno me estaba pagando mensualmente y no tenía ni idea. Pasé el día en una neblina inquieta, anticipando el siguiente movimiento, el siguiente desliz. Esa tarde, volví a casa y encontré la casa en silencio. Estaba en el dormitorio, la puerta medio cerrada. Por un segundo, me pregunté si estaba haciendo las maletas. Mi pulso se aceleró. Dejé mi maletín y me acerqué sigilosamente. Oí su voz baja. Estaba hablando con alguien por altavoz. El tono urgente, apagado. Me quedé justo afuera y escuché. «Sospechaba anoche», susurró. «Tuve que decir algo. Bruno, lo siento, no puedo simplemente. No puedo dejarlo abruptamente. Sería un desastre». Una pausa. Luego la voz de Bruno. «Cariño, me lo prometiste. No me dejes colgado aquí, sabes lo tenso que se pone todo por mi parte. Estoy pagando estas deudas increíbles. No puedo hacerlo solo. Necesito tu apoyo». Ella emitió un sonido de frustración. «Lo sé, solo déjame manejarlo con cuidado. Es demasiado metódico. Si lo presiono, hará algo drástico». «¿No te das cuenta?», dijo Bruno, «que el tiempo se agota. No tengo tiempo indefinido. Ese maldito acreedor me está pisando los talones, duplicando las tarifas. No puedo seguir haciendo malabares con esto. Quiero que estés conmigo». Ella suspiró. Encontraré la manera de decírselo. Una ola de amargura me invadió. Así que ese era el plan. Eventualmente me diría que se iba, saldría de nuestro matrimonio y presumiblemente huiría para apoyarlo financieramente mientras él se hundía en los negocios. Pocos sabían ellos que yo era el supuesto acreedor. La ironía era casi demasiado para soportar. Me escabullí y fui a mi escondite en el trastero. Necesitaba liberar la furia acumulada. Garabateé otra línea en la pared con mi rotulador, presionando tan fuerte que la punta chirrió. «¿Crees que no me doy cuenta? Pero yo soy tu titiritero». Las palabras brillaban de un negro ominoso en la tenue luz. Sentí mi pecho subir y bajar con respiraciones entrecortadas. Luego, lentamente, me obligué a exhalar, recuperando la compostura. Los días se convirtieron en semanas. No le di ninguna razón para sospechar que lo sabía todo. Si preguntaba por mis noches tardías o mi estado de ánimo, la culpaba por el estrés del trabajo. Si parecía a punto de confesar, cambiaba de tema, la miraba con una expresión que la desequilibraba. Ella retrocedía. Empecé a notar pequeñas señales en su comportamiento, consultaba su teléfono con más frecuencia, se excusaba para ir a otra habitación para hacer llamadas de clientes, la pillaba mirándome con una extraña mezcla de culpa y desafío.
Mientras tanto alimentaba mi propia oscuridad interior escuchando fragmentos de las grabaciones, leyendo los estados de cuenta del préstamo de Bruno y marcando el calendario para el próximo pago. La tensión en la casa era palpable, espesa como el alquitrán, sofocante. Una noche volví a casa y la encontré en el salón, paseando. Llevaba un vestido informal, el pelo recogido, descalza. Se detuvo al verme, apagó el televisor y me miró fijamente. «Necesito hablar contigo», dijo, con una urgencia inusual en la voz. Dejé caer las llaves sobre la mesa. «Adelante». Ella frunció los labios. Estoy preocupada por nosotros. Estás distante. No soy feliz. Se siente como si ambos estuviéramos simplemente siguiendo la rutina. La miré. Ya veo, ella se irritó ante mi falta de reacción. ¿Ni siquiera te importa discutir? Me encogí de hombros, actuando mi papel. ¿Qué hay que decir? Si no eres feliz, no eres feliz. ¿Qué propones? No lo sé, dijo con voz temblorosa. Quizás necesitamos espacio, o terapia, o algo. ¿Terapia? La comisura de mi boca se movió. Veamos, ¿quieres sentarte con un desconocido y hablar de cómo nos hemos distanciado? ¿Hablar de que estás enamorada de otra persona? Ella se quedó helada. Luego tartamudeó. ¿Por qué dirías eso? Eso no es... Di un paso adelante, empujándola un poco hacia atrás. Vamos, Sara. Ni siquiera tú eres tan buena actriz. Abrió la boca y añadí. No nos insultes a ambos negándolo. Respiró con dificultad. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No es tan simple. Siempre es así de simple, repliqué. Te saliste de nuestro matrimonio con Bruno, el hombre que te presenté en una fiesta, el hombre que una vez me llamó su amigo. ¿Qué te parece así de simple? Ella emitió un sonido ahogado, las lágrimas amenazando con caer. David, no entiendes. Ilumíname, dije suavemente, mi voz peligrosamente baja. Explícame cómo acostarse con otra persona encaja en tu gran plan. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Estábamos hablando de dejar atrás el viejo equipaje. Dijo que ambos merecíamos más. Tú y yo nos hemos convertido en dos extraños bajo un mismo techo. Extraños, repetí, dejando que la amargura coloreara la palabra. Claro, así que encontraste un nuevo compañero. ¿Así es como se resuelve el aburrimiento matrimonial? Deja de tergiversarlo, gritó, las lágrimas cayendo ahora. No es blanco o negro. Estaba sola. Tú me apartaste. Siempre estás en tu propio mundo, sin dejarme entrar. Cuando Bruno me escuchaba, volvía a sentirme viva. Mi pecho se apretó. ¿Y en la cama? ¿También te sentiste viva allí? Ella se estremeció. Tienes todo el derecho a odiarme, pero te juro que no planeé que llegara tan lejos. Simplemente sucedió. La miré, incapaz de evitar el tono cortante de mi voz. Esa es la mentira más antigua de todas. Simplemente sucedió. Bien, supongamos que sí. ¿Y ahora qué? ¿Quieres un divorcio? ¿Quieres huir con él? Se secó las lágrimas. No lo sé. Sigo pensando en lo que te debo, en nuestra vida. Pero Bruno dijo que estarías mejor con él. Bruno dijo que no valgo nada. Casi escupo las palabras. Ella no respondió, lo que decía mucho. Negué con la cabeza. Si eso es lo que quieres, vete. No cerraré la puerta detrás de ti. Me miró fijamente, las lágrimas detenidas. ¿Así sin más? Así sin más, repliqué. No cerraré la puerta detrás de ti. Cerró los ojos, exhalando. Luego susurró. No es tan simple. Tenemos una vida juntos. Finanzas, una hipoteca, todo. Una risa sardónica escapó de mí. Oh, créeme, soy muy consciente de las finanzas.
Me lanzó una mirada de confusión, pero no elaboré. En cambio dije, «Vete si quieres, pero no vuelvas lloriqueando por arrepentimientos». Se acabó el hacer de cuidador. Se quedó allí de pie, con el pecho agitado, las lágrimas secándose. Después de unos momentos se dio la vuelta y salió de la habitación. Sus pasos se retiraron escaleras arriba. La conversación terminó en un vacío de tensión. Las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire, sin resolver. Esa noche ella no se fue. Durmió en la habitación de invitados con la puerta cerrada. Yo me quedé despierto en nuestra cama, mirando la oscuridad. Mi mente daba vueltas con imágenes de ellos. Ella con Bruno. Eso me mantuvo inquieto hasta el amanecer. Por la mañana nos evitamos. Ella salió de casa en silencio. Supuse que fue a verlo. El pensamiento me provocó una mezcla de náuseas y extraña resignación. Tenía trabajo que hacer. Llamar al corredor de Bruno, rematar el último detalle del acuerdo del préstamo. Había un pago único vencido en 2 semanas. Si no cumplía, tendría derecho a embargar sus activos. El poder estaba en mis manos. En algún lugar de mi pecho, parpadeó una pregunta: ¿por qué estaba tan obsesionado con castigarlo en lugar de luchar por mi matrimonio? Entonces me di cuenta de que no quería luchar por alguien que me había traicionado tan a la ligera. Quería que ambos probaran el miedo, que supieran lo que se sentía al ver el suelo desaparecer bajo sus pies. Ese día, llamé al móvil de Bruno desde el teléfono de mi oficina. Descolgó con un cauto «¿Hola?». No reconoció mi número del trabajo. Con un tono cortante y profesional dije: «Buenas tardes, esta es una llamada de cortesía sobre sus obligaciones. Necesitamos confirmar su disposición para el próximo pago. ¿Es usted consciente de la suma que vencerá en breve?». Hizo una pausa. Sí, lo sé. Puedo hacerle frente». «¿Quién es exactamente?». Le di un nombre inventado. Le dije que formaba parte del grupo financiero que gestionaba su préstamo. «Perfecto», dije. «Agradeceríamos puntualidad. Tenga en cuenta que cualquier retraso resultará en acción legal inmediata. ¿Entendido?». Sonaba tenso. «Entendido». Luego intentó una risa nerviosa. No te preocupes, tío. Tendré los fondos». Dejé que el silencio se prolongara un momento. Luego colgué. Recostándome en mi silla, me permití una sonrisa sombría. La red se estaba cerrando. El último hilo se rompió una semana después. Estaba trabajando hasta tarde, planeando ir a casa, cuando apareció un mensaje suyo en mi teléfono. «Necesitamos hablar esta noche». Mi estómago se retorció. No respondí. Simplemente recogí mis cosas y salí, con la mente acelerada. ¿Y ahora qué? Cuando llegué, ella estaba en el salón con los brazos cruzados. Noté que se había arreglado con un cuidado inusual. Blusa sencilla, vaqueros, pero su cara estaba cuidadosamente maquillada, los ojos perfilados con un ligero delineador. Parecía cansada, sin embargo, como si hubiera estado llorando. Mi corazón dio un vuelco al verla. A pesar de todo. Ella no esperó a que hablara. «Me voy», dijo sin rodeos. «No soy feliz aquí, y no puedo fingir más». Un silencio pesado y resonante. Dejé el maletín. «Así que eso es todo. Creo que ambos sabemos que ha terminado desde hace tiempo», dijo, con la voz temblorosa. «Simplemente no puedo seguir viviendo esta mentira. Intenté decirlo antes, pero siempre me cerraste la puerta». Di unos pasos lentos hacia ella. Y las finanzas, la hipoteca, todo ese equipaje complicado. Ella tragó. «Lo resolveré. Necesito mi propio lugar. Ya, di un depósito para un pequeño apartamento. No es lujoso, pero es un comienzo». Y Bruno se ofreció a ayudar. Al mencionar su nombre, la rabia se encendió en mí, pero me mantuve frío. «Bruno se ofreció a ayudar», repetí con sarcasmo silencioso. Qué noble por su parte. Ella se estremeció. «No hagas eso.
hacer que, lanzar pequeñas pullas, intentar hacerme sentir culpable, dijo, parpadeando para contener las lágrimas. He luchado con esa culpa durante meses. Me está matando, pero no puedo seguir viviendo en esta casa, con tus miradas resentidas y sin comunicación honesta. Me tensé. Está bien. Vete. Ve a él. Sus lágrimas se derramaron. Lo siento, David. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Quería decir tantas cosas. Lo sientes ahora, pero no lo sentiste cuando te escabullías a mis espaldas. Quería lanzarle la grabadora a sus pies, obligarla a escuchar su propia risa burlona, pero la ola de dolor que me inundaba se sentía demasiado grande para las palabras. En lugar de eso, me di la vuelta. Llévate lo que quieras, dije con indiferencia. Ya no me importa. Susurró mi nombre, pero no miré hacia atrás. Caminé hacia la cocina, mi mente dando vueltas. Oí sus pasos retirarse. Oí el sonido de ella subiendo las escaleras para hacer las maletas. Algo en mí se sentía entumecido. Algo más se sentía como un torrente furioso. En una hora se había ido. Oí el suave clic de la puerta principal cuando salió con su maleta. Miré por las persianas. La vi meterla en el maletero de su coche. Se detuvo en la acera, como si esperara que saliera corriendo, que la llamara de vuelta. No me moví. Finalmente se alejó en la noche. Y así, sin más, mi esposa se había ido. Los siguientes días fueron un borrón. Hice lo que tenía que hacer. Dije a mis compañeros que estaba visitando a unos parientes. En verdad, simplemente no quería explicar. Cocinaba solo, comía mirando las paredes silenciosas. Por la noche, me encontraba paseando de una habitación a otra, sintiendo el vacío en cada rincón. Pero no había terminado. El dolor no me dejaba descansar. Una noche tarde, mientras estaba sentado en el salón con la grabadora en las manos, reproduje las viejas grabaciones, dejándolas correr por mis auriculares. Su voz, suave, burlona, riéndose de mí. Su voz, baja, segura, convenciéndola con promesas de un futuro brillante. Me di cuenta de que temblaba de rabia. La respiración se me atascó en la garganta. Un dolor sordo se acumulaba en mi pecho. Apagué la grabadora. ¡Basta! Había dejado que la tormenta de emociones se agitara dentro de mí demasiado tiempo. Era hora de terminar lo que había empezado. Fui a mi oficina en casa y redacté una carta de ultimátum a nombre de Bruno, del grupo financiero, que poseía sus deudas. Le dije que, debido a una discrepancia en su expediente, tenía 72 horas para realizar el pago único en su totalidad. Una cantidad que sabía que no podría cubrir a corto plazo. Si no lo hacía, comenzarían procedimientos inmediatos, lo que probablemente resultaría en la confiscación de su casa y otros bienes. Adjunté los documentos escaneados que lo verificaban. Luego, programé el correo electrónico para que se enviara por la mañana. Se asustaría, se apresuraría, tal vez correría a buscarla para que lo sacara de apuros. Pero ella no tenía recursos para salvarlo. Acababa de dejarme. Los dos recibirían una lección intensiva sobre lo que se sentía al ver que todo se te escapaba de las manos. Una parte de mí reconoció la crueldad aquí. Reconoció que podría estar quemando la última brizna de decencia. Pero el dolor de la traición no me dejaba parar. Quería verlo de rodillas, humillado, deshecho por el mismo sistema que creía poder encantar. Si ella lo había elegido, que viera qué barco tan hundido era. Esa era mi retorcida lógica. Me metí en la cama después de eso pensando que dormiría mejor, pero no lo hice. Miré al techo, recordando el día que los presenté por primera vez en una barbacoa de un amigo. Había estado orgulloso de presumir del ingenio y la belleza de mi esposa. Bruno la había elogiado. Había hecho bromas que la hacían reír. Sentí una punzada de celos entonces.
pero la ignoré. Solo está siendo amable, me dije. Ahora ese recuerdo daba vueltas con amarga ironía. Al día siguiente, al final del día, supe por mi contacto corredor que Bruno estaba en modo crisis, rogando por aplazamientos, ofreciéndose a hacer cualquier cosa para no incumplir. Nada de eso cambió mi resolución. Mientras las horas pasaban, anticipaba su colapso con una sombría satisfacción. Efectivamente, alrededor de las 7 p.m., mi teléfono vibró con un número desconocido. Reconocí que probablemente era Bruno, llamando al grupo financiero de nuevo para suplicar. No contesté, pero apareció un mensaje de voz. Luego un texto. Por favor, estoy desesperado. Dadme tiempo para encontrar una solución. Esto es una locura. No respondí. Pasó una hora. Entonces llegó otra llamada. Esta vez contesté, disfrazando mi voz con un tono seco y profesional. Buenas noches, mira, dijo Bruno claramente agitado. No puedo hacer el pago único ahora mismo. Necesito un plan estructurado o algo así. Por favor, solo necesito más tiempo. Hice una pausa para crear efecto. Has tenido tiempo, respondí. Los términos eran claros. Maldijo en voz baja. Tiene que haber una manera. Haré pagos mensuales, más intereses, lo que sea. No puedes simplemente aplastarme así. Sentí una emoción salvaje. Podemos y lo haremos si no cumples. Luego colgué. Mi corazón martilleaba, la adrenalina bombeando. Este era el momento con el que había soñado, el indefenso, acorralado. Todo porque se coló en mi matrimonio. Tomó lo que una vez atesoré. ¿Me sentía mejor? ¿O más vacío? Intenté enterrar esa pregunta centrándome en la venganza. Él pagaría. Ella también, indirectamente, aunque no estaba seguro de cómo. Quizás una vez que se diera cuenta de la magnitud de su ruina financiera, vería lo tonto que había sido su escape. Quizás volvería, arrastrándose, aunque no podía imaginar acogerla. Unos días después estaba en el salón terminando de cenar en silencio cuando sonó el timbre. Me quedé helado. Casi nadie venía sin avisar. Dejé el tenedor y fui a la puerta mirando por la mirilla. Mi estómago dio un vuelco al ver la escena. Era Bruno, de pie en mi porche, moviéndose de un pie a otro. Abrí la puerta con una calma forzada. Parecía destrozado, sin afeitar, con ojeras bajo los ojos, vistiendo ropa arrugada. Me miró fijamente, pareciendo inseguro. Luego dijo, tío, perdona por aparecer así. ¿Qué quieres?, pregunté, frío como el hielo. Él exhaló, agitado. Yo necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar? Consideré cerrarle la puerta en las narices, pero la curiosidad ganó. Está bien, murmuré, haciéndome a un lado. Entró, sus ojos recorriendo el lugar como si buscara a alguien. Ella no está aquí, dije bruscamente. Sí, claro. Se frotó las palmas de los vaqueros. Mira, estoy en problemas, grandes problemas financieros. Siempre tuviste buena cabeza para el dinero. Esperaba que quizás pudieras darme algún consejo. La audacia pura de eso casi me hizo reír, pero mantuve mi expresión neutral. Consejo, repetí. El mejor consejo es, paga tus deudas. Él se estremeció. No puedo. La suma es enorme. Lo quieren todo de una vez. Si no lo pago, lo pierdo todo. Tiene que haber una manera. ¿No puedes ayudarme a encontrar una solución? Quizás hablar con un amigo de la industria. Lo miré fijamente, dejando que un momento se alargara en silencio. Él no sabe que soy el dueño de sus deudas. Algo dentro de mí se retorció con oscura diversión. Lenta, dije, ¿quieres que te saque de un apuro? No. Bueno,
No exactamente sacarte de un apuro, pero quizás una recomendación o, no sé, tú tienes contactos. Crucé los brazos. ¿Por qué iba a ayudarte? Entras en mi casa, en mi matrimonio, y haces lo que hiciste con mi esposa, ¿y ahora quieres que te rescate de tus propios errores? Tragó con dificultad, bajando la mirada. Mira, sé que estás cabreado. Tienes todo el derecho, pero no es como si... ¿Como si qué? Lo interrumpí. ¿No planeaste apuñalarme por la espalda? Apretó los puños. No es como si hubiéramos planeado hacerte daño. Simplemente sucedió. Ella era infeliz y tú nunca... Golpeé la pared con la mano, mi voz subiendo. No te atrevas a hablarme de la infelicidad de mi esposa. ¿Crees que no sé que nuestro matrimonio estaba tenso? ¿Crees que no me culpo por eso? Pero eso no te da derecho a serpentear hacia su cama y... Parecía un niño castigado, la cara enrojecida, pero intentó mantenerse firme. No teníamos intención de que esto explotara así, pero lo hizo. ¿Y ahora quieres que arregle tu desastre? Podía sentir la rabia martillando en mis venas. Tragó, asintiendo levemente. Lancé una risa fría. ¿Qué supones que haga, Bruno? ¿Escribirte un cheque? ¿Hablar con tus acreedores? ¿Decirles que muestren piedad? Asintió desesperadamente. Sí, eso, si puedes. ¿Y luego te largas hacia el atardecer con mi esposa viviendo felices para siempre? Mi voz rezumaba veneno. Él apartó la mirada. No pido frotarlo en tu cara. Se trata de supervivencia. Estoy al límite, tío. Podría perder mi negocio, mi casa, todo. Sara ya está dividida. Ni siquiera sabe si puede venirse a vivir conmigo. Si me hundo, no puedo mantener... Lo interrumpí con una mueca. ¿Mantenerla satisfecha? ¿Mantenerla en el estilo de vida al que está acostumbrada? ¿Esa es tu preocupación? Él no respondió. Entonces, en voz baja, dijo, ella ya no está contigo, así que quizás... podrías hacer esto y dejarnos seguir adelante a ambos, ¿sí? Esas palabras encendieron algo violento en mí. Un impulso salvaje de revelar la verdad. Te poseo tus deudas, y me pagas cada mes. Pero me obligué a mantener la calma externamente. Quería ver si se rompería más. En lugar de eso me acerqué a él, controlando mi respiración. No te debo nada, dije. Tomaste tu decisión cuando me traicionaste. Y ella también. Él hizo una mueca. Las lágrimas se formaron en sus ojos. Rabia o desesperación, no estaba seguro. Sí, bueno. Esperaba que al menos tuvieras algo de compasión. Supongo que no. Lo miré fijamente, la adrenalina resonando en mi cráneo. No, dije en voz baja. Nada de compasión. Vete. Por un momento pensé que discutiría. Luego se dio la vuelta y tropezó hacia la puerta. La abrí, prácticamente empujándolo al porche. Él se giró y vi la angustia pura en su rostro. No entiendes. Me estoy ahogando aquí. Sara llora todos los días. Estamos atrasados en todo. Ella me dejó, dije. Ella te eligió a ti. Así que vive con las consecuencias. Antes de que pudiera responder, cerré la puerta de golpe. Mis puños temblaban. Por un segundo, apoyé la frente en la madera, inhalando el leve olor a barniz. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Luego cerré la cerradura de seguridad y me alejé, cada músculo tenso. Esa noche no pude contenerlo más. Fui al armario, rotulador en mano, y garabateé la línea más grande hasta el momento. Me estoy desmoronando. La escribí una y otra vez, letras grandes y negras superpuestas. Mi respiración se volvió entrecortada. Las lágrimas me quemaban los ojos. Rabia, pena, traición, todo convergía. En algún momento después de medianoche le envié un mensaje de texto. Dijiste que te ibas. No vuelvas. Esto está acabado.
No esperaba respuesta. No llegó. A la mañana siguiente, recibí una alerta de mi corredor. Bruno había incumplido oficialmente. Podía embargar activos. Un correo electrónico final me dio la oportunidad de apretar la soga. Por un momento, me quedé sobre el teclado, el corazón latiéndome en los oídos. Luego hice clic en proceder. Legalmente, seguiríamos adelante. Bruno Johnson perdería su propiedad, su coche, todo lo de valor. El sistema lo devoraría. Y el hombre que había orquestado todo aquello era yo. Pasó un día, no pasó nada. Entonces, al segundo día, volví a casa y encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Solo un trozo de papel con letra temblorosa. David, por favor, no hagas esto. Necesitamos hablar. Sin firma, pero sabía que era de Bruno, o quizás de ella. Lo rompí sin leerlo más, pero esa noche me encontré bebiendo whisky solo en la mesa de la cocina, sin sentir triunfo ni alivio, solo vacío, revoloteando en mi estómago. Mi venganza casi estaba completa. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacío? Me quedé dormido en esa silla. Me desperté rígido, con un dolor de cabeza punzante. El día se volvió borroso. Evité las llamadas. No quería enfrentarme al mundo. A última hora de la tarde, oí golpes urgentes en la puerta. Mirando por las persianas, vi a Sara. Parecía demacrada, el pelo revuelto, los ojos enrojecidos. Instintivamente quise esconderme, dejarla que golpeara hasta cansarse, pero algo me impulsó a abrir la puerta. Estaba allí, de pie, tambaleándose ligeramente sobre sus pies. «Tenemos que hablar», dijo, con la voz ronca. Me apoyé en el marco de la puerta. Te dije que habíamos terminado. Se llevó una mano temblorosa a la sien. «Esto es por Bruno. ¿Sabías? ¿Lo está perdiendo todo?» La miré fijamente, la mandíbula tensa. «¿Sí? ¿Y qué?» Soltó un suspiro tembloroso, con lágrimas en las pestañas. Dijo que un acreedor despiadado lo está destruyendo. Exigió el pago inmediato. Está entrando en pánico, cree que acabará sin hogar. Ni siquiera puede permitirse un abogado. Está convencido de que alguien quiere arruinarlo personalmente. Sentí que mis labios se curvaban en una leve sonrisa. Qué triste. Ella notó la expresión. Sus ojos se abrieron. Espera, tú sabes algo, ¿verdad? Se acercó, su voz subiendo. Dios mío, lo has tendido una trampa. No dije nada. Ella soltó un suspiro de shock. Tú estás detrás de esos préstamos, ¿verdad? Así es como planeas castigarlo. Y a mí. Permanecí en silencio. Pero mi mirada le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. ¿Cómo pudiste?, susurró, su voz quebrándose. Esto es sádico. Mi voz salió fría. ¿Crees que lo que hiciste fue menos cruel? Ella negó con la cabeza. No solo lo estás castigando a él, David. Me estás castigando a mí. Y riéndome a mí también. Bien, dije. Ese es exactamente el punto. Me miró fijamente, las lágrimas cayendo. Me fui porque no era feliz, no para verte convertirte en este monstruo. La venganza no arreglará nada, solo te devorará vivo. Mi garganta se contrajo. Deberías haberlo pensado antes de acostarte con él. Miró hacia otro lado, los hombros temblando. Acepto mi parte de culpa, pero esto es una locura. Bruno está al borde del colapso. Está en total desesperación. Podría ser algo imprudente. Levanté la barbilla. No es mi problema. Me agarró del brazo de repente, desesperación en sus ojos. David, tú no eres así. Te conozco. Eras un buen hombre, solo golpeado por la vida. Pero si sigues este camino, nunca volverás. Aparté mi brazo. ¿Qué quieres de mí, Sara? ¿Perdón? ¿Pena? No va a suceder.
Tragó, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. No merezco el perdón, pero ambos cometimos errores. Detente antes de que sea demasiado tarde. Mi rabia volvió a surgir. No, quiero que sepa lo que se siente al perderlo todo, al que tu mundo se desgarre. Y si lo amas, compartirás ese dolor. Cerró los ojos, las lágrimas goteando. Si haces esto, destruirás cualquier posibilidad de paz, la tuya incluida. Por un momento, mi resolución flaqueó, pero luego recordé esa conversación telefónica, su risa a mi costa, la odiosa etiqueta de maleta con el asa rota. Mi furia volvió a encenderse. Vio el cambio en mi rostro y retrocedió, con los hombros caídos. Te has convertido en un hombre que no reconozco. Su voz estaba cargada de tristeza. No dije nada, insensible a sus lágrimas. Se dio la vuelta y tropezó bajando los escalones, sollozando. Cerré la puerta, ignorando la punzada en mi pecho. El tiempo se convirtió en un borrón. Se acercaba el día del desalojo final de Bruno. El proceso avanzó rápidamente. Me lo imaginé obligado a salir de su lujoso apartamento, perdiendo su coche, quizás durmiendo en el sofá de alguien. Un castigo apropiado. Pero la noche anterior a que todo estuviera listo para suceder, me encontré deambulando por la casa, paseando inquieto. Mis pensamientos eran caóticos. Revisé mi teléfono repetidamente, esperando alguna súplica de última hora. No llegó nada. Cerca de la medianoche, volví al armario. Cogí el rotulador. Mi confesionario secreto. Las paredes estaban cubiertas de palabras, algunas tan enfadadas que apenas podía leerlas, algunas desgarradoramente tristes, todas garabateadas por la mente de un hombre que se desmoronaba. Ahora, me paré allí con el bolígrafo en la mano, queriendo escribir algo final, algo que capturara la victoria hueca que sentía, pero el bolígrafo flotaba y mi mano temblaba. ¿Qué estoy haciendo? La pregunta me golpeó con brutal claridad. Ella se había ido. Mi matrimonio había terminado. Destruir a Bruno no arreglaría eso. No borraría el recuerdo de su traición. No me haría completo. Todo lo que hizo fue demostrar que podía ser tan despiadado como el siguiente hombre. Y en ese momento, me odié por ello. Dejé caer el bolígrafo. Me arrodillé en ese espacio reducido. Mis hombros se sacudieron con sollozos silenciosos. La ola de dolor y rabia se desbordó, imparable. Durante mucho tiempo solo me arrodillé allí, con la frente contra las cajas, las lágrimas quemando. Me sentí patético y perdido, un hombre deshecho por el amor y la venganza. Finalmente me sequé la cara y me levanté. Mi cuerpo se sentía vacío, pero una nueva claridad empezaba a formarse. Ella tenía razón en una cosa. La venganza me está devorando. Si aplastaba a Bruno ahora, no me traería consuelo. Seguiría solo, atormentado por el conocimiento de que usé mis talentos para arruinar otra vida. Quizás se lo merecía, pero el coste para mi propia alma era demasiado alto. Mi mente se aceleró. El desalojo era mañana. ¿Podía cancelarlo? ¿Podía deshacer el proceso? Tenía el control legal, así que teóricamente sí. La pregunta era, ¿tenía la fuerza para hacerlo? Me encontré marcando a mi corredor a una hora tardía. Descolgó, somnoliento. Le dije que detuviera los procedimientos, que renegociara un nuevo plan de pagos para Bruno. Oí la sorpresa en su voz. Sí, lo sé. Solo hazlo. Me sentí entumecido mientras terminaba la llamada. Me dejé caer en el sofá, soltando un largo y tembloroso suspiro.
Una espiral de emociones se agitaba en mi interior. Alivio, arrepentimiento, confusión. Mi rabia seguía ardiendo, pero me había retirado del borde. Una parte de mí quería destrozar algo, gritar que no era justo, que ambos debían sufrir. Pero otra parte susurraba que yo no era un santo para empezar. Y quizás dejarlo ir era la única manera de no ahogarme en la amargura. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome exhausto, pero me vestí y me dirigí al trabajo. Unas horas después del día, recibí un mensaje de mi corredor. Está hecho. No hay desalojo. Recibirá un calendario revisado. Confirmación enviada. Exhalé, intentando ignorar la sensación de anticlímax. Más tarde esa noche, conduje a casa, con la mente inquieta. Mientras me incorporaba a la entrada, noté un coche familiar aparcado en la acera. Mi estómago se tensó. Era el suyo. Sara. Efectivamente, ella estaba junto a mi puerta principal. Salí, caminé lentamente por el camino. Ella me observó acercarme, sus ojos buscando los míos. ¿Por qué detuviste el desalojo?, preguntó en voz baja. Suspiré. Tuve dudas. Ella negó con la cabeza con incredulidad. Recibió un correo electrónico esta mañana diciendo que el acreedor le ofreció un período de gracia de último minuto. Está aliviado, pero también confundido. No dije nada, sacando mis llaves. Puso una mano en mi brazo. David, sé que fuiste tú. Abrí la cerradura, empujé la puerta y me giré para mirarla. Entonces lo sabes todo. Felicidades. Me miró fijamente, las lágrimas amenazando de nuevo. Tenías al cuello y lo dejaste ir. ¿Por qué? Me encogí de hombros, entrando. Ella me siguió. Me di cuenta de que no importaba. El daño está hecho. Incluso si lo destruyera, seguiría solo, seguiría enfadado, seguiría siendo yo. Sus labios se separaron, pero no habló. Finalmente dijo, lo siento, por todo. Nunca quise esto. Su voz era un susurro tembloroso. Me quedé allí, inseguro. La casa estaba tan silenciosa que se sentía opresiva. Una parte de mí quería arremeter, exigir una explicación. Otra parte simplemente estaba cansada. Entonces, ¿por qué?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Por qué lo hiciste? Bajó la mirada. Empezó con cosas pequeñas, sentirme descuidada, eclipsada por tu trabajo, tu silencio. Luego Bruno ofreció atención, validación. Era divertido, imprudente. Pensé que quizás era un lío inofensivo, pero se hizo más grande. Terminé hiriendo a todos. Apreté los puños. Sí, lo hiciste. Ella asintió, las lágrimas cayendo. Lo sé, y no puedo deshacerlo. Simplemente tengo que decirte que lo siento antes de irme del pueblo para siempre. Me quedaré con una amiga en la costa este. Necesito empezar de nuevo. Me froté las sienes. Así que eso es todo. Te vas corriendo. Su voz tembló. No puedo estar aquí, contigo, odiándome, o ver a Bruno hundirse. Necesito distancia para averiguar quién soy. Sentí una oleada de emociones contradictorias. Rabia, desamor, lástima. Finalmente solo dije, está bien. Cerró los ojos, respiró temblorosamente. No espero perdón. Solo quería que supieras que si me odias para siempre, lo entiendo. Por un momento no pude hablar. Luego susurré. Odio lo que hiciste, pero odio aún más en lo que me convertiste. Sus ojos brillaron. Eres un hombre mejor de lo que crees, David. Recuerda eso. Casi me reí amargamente, pero no salió ningún sonido. Simplemente asentí, una aceptación hueca. Después de unos segundos se dio la vuelta para irse, saliendo al porche. Me quedé allí, viéndola irse, el corazón latiendo irregularmente. Una vez más se alejó de mí.
Cuando su coche finalmente se marchó y desapareció a la vuelta de la esquina, cerré la puerta lentamente. La casa se sentía más pesada que nunca, pero de alguna manera también sentí una liberación. Había llegado hasta el borde de la oscuridad total, solo para retroceder. La pregunta final, ¿cómo vivir con las consecuencias?, permanecía. En las semanas siguientes ordené los detalles legales. Bruno estaba decidido a seguir un nuevo plan de pagos, probablemente sin sospechar nunca que yo estaba detrás de la cortina. Todavía debía una montaña de dinero, pero tenía el respiro que necesitaba. Si él y Sara se reconciliarían algún día, no lo sabía, lo dudaba. Por lo poco que mi corredor había oído, Bruno se había deprimido, inseguro. Podría desaparecer en el anonimato, quizás irse a otra ciudad. Descubrí que ya no me importaba. En cuanto a mí, seguí adelante. Al principio la soledad era paralizante. Llegaba a casa este caparazón silencioso de una casa. El silencio me oprimía, recordándome lo que había perdido, las ilusiones que había albergado. Pero lentamente hice pequeños cambios. Pinté el salón, cambié los muebles de sitio, me deshice de cosas que dolían con recuerdos, arranqué esa pared de palabras garabateadas en el armario, la pinté con una capa fresca. Necesitaba ese nuevo comienzo. Día a día, la rabia aflojaba su agarre. Una tarde, encontré ese brazalete roto en un cajón. Cogí el cierre roto y sentí una punzada en el pecho. Me recordó al ingenuo hombre que una vez fui. Las ilusiones de devoción eterna. Lo guardé en una pequeña caja, junto con otros restos de ella. No los quemé. Simplemente los guardé. Quizás algún día los mire y sienta algo diferente. Tristeza, aceptación, quizás incluso un rastro de calidez por los buenos años que tuvimos. Y esa es la historia de cómo fui traicionado, de cómo casi destruí a otro hombre, y de cómo logré retroceder del borde. No estoy orgulloso de nada de eso. La amargura todavía me visita por la noche y todavía me pregunto si cometí un error al dejarlo libre. Pero estoy aprendiendo que la venganza no es lo que te libera. Solo construye otra jaula alrededor de tu corazón. No puedo decir que los haya perdonado a ella ni a él. Algunas heridas son demasiado profundas, pero ya no me consumen. Supongo que eso es lo más parecido a la victoria que jamás conoceré. Y quizás eso sea suficiente para mí, ahora. Saber que me negué a dejar que la oscuridad me devorara por completo. Saber que, por mucho que me quitaron, al final, conservé lo único que importaba. La parte de mí que aún puede elegir no definirse por su traición. Vivo con esa elección cada día, y si la casa se siente más vacía por ello, que así sea. Al menos el silencio es solo mío, y en ese silencio, finalmente puedo respirar.